¿Cómo están, estimados amigos? Les saluda el profesor Javier Pampa, docente del curso de Excel empresarial. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo obtener datos externos, cómo obtener los datos, la información que se encuentra fuera de nuestro libro de Excel. Vamos a ver entonces una introducción. Conexiones a datos externos. Los datos con los que nosotros trabajamos en nuestros libros de Excel provienen solamente de dos lugares. Uno es que pueden venir de la información que está almacenada en el mismo libro, ¿no? En las diferentes hojas, la información que tengamos en nuestra hoja de cálculo. Y segundo, pueden venir también de una fuente de datos externa, como por ejemplo otro libro de Excel, un archivo de texto, una base de datos, etc. ¿Ya? Son las dos formas para poder conectar, obtener la información, para poder trabajar con los datos, a través de la información que se puede encontrar en el mismo libro o la información que puede venir de forma externa. Conexiones de datos. El objetivo de la conexión de datos es mantener conectado Excel con la fuente de datos externa de manera que esté informado sobre su ubicación exacta. De igual manera, en ocasiones nos vamos a conectar a fuentes externas que requieran un usuario y contraseña, por lo que dicha información permanecerá almacenada en las mismas conexiones de datos, de manera que Excel pueda conectarse de nuevo sin problema. Entonces aquí tenemos en Excel una opción que nos va a permitir realizar consulta de las conexiones que puedan realizarse al libro, ¿no? Porque si vamos a obtener los datos de diferentes fuentes, por ejemplo, fuente 1, fuente 2 y fuente 3, cada una va a generar una conexión de forma individual, ¿no? Entonces, podemos tener ese tipo de conexiones, unas conexiones múltiples y poder realizar las consultas. El beneficio de una conexión de datos. El gran beneficio de una conexión de datos es que una vez que hemos especificado la información de conexión la primera vez, luego no tendremos que hacerlo de nuevo para volver a traer los datos de Excel, sino que será suficiente solamente con hacer clic a la opción o al botón actualizar, ¿no? Actualizar todo para traer la información actualizada de la fuente de datos externa. Esto nos dice que si nosotros tenemos en nuestro libro de Excel una conexión, por ejemplo que viene de una base de datos, una tabla en específica de una base de datos, entonces si nosotros modificamos, ¿no? Añadimos, etcétera, cambiamos algún dato de nuestra base de datos que está de forma externa, lo modificamos. Si esa tabla está conectada directamente, se ha hecho la conexión con esa tabla a Excel, entonces también se debe actualizar la información porque actualmente existe una conexión entre una base de datos y el libro. Procedimiento o pasos a realizar para poder generar una conexión. No existe una amplia variedad de fuentes de datos externas que vamos a ver, y al momento de conectarnos hay que seguir algunos pasos. Lo primero sería elegir la fuente de datos externa. Ya, vamos a elegir la fuente de datos externa donde está la información, que como sabemos puede ser un archivo de texto, una base de datos de Access, una base de datos en SQL Server, un archivo XML, etcétera. Vamos a ver entonces qué tipos de conexiones y de qué fuentes podemos obtener la información. Algunas de las fuentes tendrán requerimientos de conexión específicos. En base a los requerimientos de conexión, Excel nos solicitará la información pertinente para encontrar la fuente de datos y conectarse. Una vez proporcionados los datos de conexión, se importarán los datos a una hoja de Excel y la información de la conexión será guardada en el libro para futuras actualizaciones. Vamos a ver entonces en una hoja nueva, vamos a realizar este caso de conexión de datos externos, crear conexiones. Ya, esta opción lo vamos a encontrar en la ficha datos. En la parte superior, si nos ubicamos aquí en la ficha datos, tenemos aquí el primer grupo que aparece, un grupo llamado obtener y transformar datos. Y por aquí tenemos otro grupo llamado consultas y conexiones.
¿Ya? Básicamente desde este primer grupo llamado obtener y transformar datos, es donde vamos a generar, ¿no?, los pasos, vamos a importar la información al libro de Excel. Luego, cuando se haya importado la conexión, que es un proceso que puede demorar unos segundos nada más, se va a generar inmediatamente la conexión. Y eso lo podemos consultar aquí, justamente en este grupo. Tenemos las opciones de consultas y conexiones, la opción de actualizar todo, ¿ya?, la información que se pueda modificar, ¿correcto? Y algunas opciones más. Vamos a ver entonces, aquí dentro del grupo obtener y transformar datos, tenemos esta opción que dice obtener datos. Si yo le doy clic a esta opción, me salen varias opciones para poder obtener esa información de forma externa al libro actual, ¿no? Desde otro libro, desde un archivo de texto, desde un archivo CSV, desde un archivo XML, ¿no?, entre otros, desde una base de datos, SQL Server, Access, desde Analysis Service, etcétera. Hay varias opciones de fuente de datos, desde la nube, desde Azure, ¿no?, SQL Database de Azure, etcétera. Servicios en la línea, ¿no?, SharePoint, entre los más conocidos, desde otras fuentes, desde una tabla o rango, desde la web también, desde una página web podemos tener información, ya desde Microsoft Query, etcétera. ¿Ya? Entonces estas opciones nos van a permitir a nosotros importar la información, ¿ya?, mostrar la información, obtener la información y mostrarlo finalmente aquí en el libro de Excel. Una vez que se traslada esa información a Excel, podemos realizar diferentes cosas, ¿no? Podemos realizar cálculos, funciones, gráficos, tablas dinámicas, etcétera. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo mostrar esa información en Excel, cómo importar la información. ¿Ya? Entonces estamos aquí en el grupo obtener y transformar. Vamos a seleccionar luego aquí al lado izquierdo, aquí aparece obtener datos externos, ¿no? Si yo selecciono aquí desde un archivo y selecciono desde un libro de Excel, por ejemplo, desde un libro de Excel, le doy clic, ya, tengo que buscar aquí en esta carpeta que me muestra a continuación la ubicación exacta de los datos que voy a importar, ya, que voy a traer aquí a mi libro. Por ejemplo, aquí me aparece una lista. Ya, yo puedo ver aquí en la vista previa, ¿no?, el nombre de la tabla, la extensión de la tabla, puedo ver todo ello, ¿no? Si yo quiero traer, por ejemplo, solamente lo correspondiente a la tabla categoría de Excel, selecciono este libro y luego aquí abajo podemos ver que tenemos opciones. ¿Ya? Aquí puedo importar simplemente. ¿Ya? Si le doy clic a esta opción importar, selecciono primero, vamos a realizar de nuevo, tener desde un archivo, desde un libro de Excel. Vamos a abrir la siguiente ventana, seleccionamos, importar y listo. Esperamos unos segundos, inmediatamente se carga esta ventana, que es como un asistente, aquí el navegador. Ya, aquí por este lado yo puedo observar todas las tablas que tiene actualmente el libro que he indicado, ¿no?, desde la ruta que he indicado. Selecciono la tabla, que es lo que yo necesito, y luego aquí debajo puedo colocar aquí la opción, dice transformar datos, ¿no? Y aquí al costado dice cargar. Si yo le doy clic a este botón cargar, me muestra dos opciones, una que es cargar nada más y otra es cargar en. Ya, si yo selecciono aquí la opción que dice cargar nada más, la primera, espero unos segundos que se realice. Ya, ahí se está conectando. Muy bien, entonces en una hoja nueva, como pueden ver, se inserta inmediatamente toda la información, la tabla, como pueden ver. Y aquí al lado derecho aparece el siguiente panel de consultas y conexiones, ¿no? Y aquí podemos evidenciar que se muestra la primera conexión. Se cargaron 41 filas, hoja 1, ¿no? Entonces sí se ha realizado la conexión correctamente, ¿no? Entonces aquí también en el grupo
donde dice aquí herramientas, aquí en consulta, en datos, también tenemos aquí esta opción, grupo consultas y conexiones. Tenemos las opciones de consultas para poder, ¿no?, eliminar este panel, mostrarlo, quitarlo. ¿Ya? Propiedades también que podemos aplicar. El botón actualizar todo, ¿no?, que nos decía que si nosotros, por ejemplo, en estos momentos modificamos el libro, el mismo libro, ¿no?, modificamos el mismo libro de Excel, ¿ya?, eso se va a ver reflejado también acá, ¿no? Yo quiero actualizar entonces lo que se haya cambiado en el libro, ¿no? Simplemente le doy clic en actualizar todo y debería actualizarse con todos los cambios nuevos. Ya la opción actualizar todo nos va a permitir ello, ya que aquí tenemos una conexión, se mantiene vigente la conexión, ¿no?, a menos que se elimine, por supuesto. Si ya se elimina, no hay ninguna conexión, ¿correcto? Muy bien, ya aquí podemos ver la tabla que hemos traído. Me voy a la siguiente hoja y en la opción obtener datos voy a seleccionar, ¿ya?, esta vez desde una base de datos, por ejemplo, y luego selecciono desde una base de datos de Access, ¿no? Me muestra aquí la ruta donde está mi archivo principal, nuestra base de datos. Selecciono, le doy clic a importar, espero unos segundos. Aquí me aparece inmediatamente la tabla productos, por ejemplo. Selecciono la vista previa, ¿ya? Todo depende aquí. Si quiero transformar los datos, lo puedo llevar a Power Query también, o si no, de frente con la opción cargar, y ya sabemos que lo muestra, lo carga en una hoja nueva, ¿no? Ahí aparece con toda la información, ¿correcto? Y aquí en datos, ¿no?, por ejemplo aquí, ¿ya?, si yo selecciono acá, por ejemplo, desde la web, ¿correcto?, obtener datos desde otras fuentes, y selecciono la opción desde la web, me manda inmediatamente aquí para poder colocar el URL. Yo lo tengo aquí, el URL de la página, de una página. Le doy clic en aceptar, espero unos momentos. Conectando, me dice. Correcto, aquí aparece esta ventana, este navegador que ya lo conocemos, ¿no? Tiene aquí dos tablitas. Aquí la segunda tabla tiene toda esta información. Ya le doy clic aquí en la opción cargar. Ya espero unos momentos. Y también tenemos cargada los datos de la tabla. Ya los datos de la tabla, correcto, ya los tenemos cargados, que viene desde una conexión de la web. Y bueno, entonces de esta manera podemos ya obtener los datos que se encuentran en distintas fuentes de datos, ¿ya? Luego, cuando ya lo tenemos aquí en Excel, podemos trabajarlo, ¿no? Esto de aquí, le voy a dar clic luego en la opción convertir en rango. Ya tengo la tabla, puedo seleccionar mi tabla, puedo crear reportes de tabla dinámica, como comúnmente, ¿no?, conozco, realizo. Ya sabemos esto, ¿no? Aquí podemos poner aquí varios productos. Bueno, la información. Entonces, la información, una vez, cuando ya lo tenemos en Excel, podemos realizar distintos reportes, gráficos estadísticos, podemos utilizar las distintas funciones, ¿no?, que tengamos presente. Y bueno, entonces estamos llegando al final el día de hoy en nuestro video. Espero que les haya gustado el tema. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos.